Vamos a ver ahora la forma de determinar la unidad familiar y los mínimos por descendientes en el caso de una pareja de hecho. Tenemos que Carlos y Laura conviven sin mediar matrimonio, tienen 2 hijos en común. Eh, lo primero que tenemos que ver es que como no existe matrimonio, la unidad familiar, en este caso, la formarían o Laura con sus hijos o Carlos con sus hijos, aquellos que cumplan los requisitos. Bueno, pues tienen a Miguel, que es un hijo de 19 años, por tanto no formará parte de la unidad familiar. Tiene una discapacidad, esto lo que nos puede indicar es que puede tener derecho al mínimo por discapacidad de descendientes. Y luego tenemos a Sara. Sara tiene 12 años y sí forma parte de la unidad familiar. El 19 de diciembre se ha constituido sobre Miguel una curatela representativa por resolución judicial. Bueno, pues en este caso, a 31 de diciembre, como Miguel tiene una curatela representativa, sí que formará parte de la unidad familiar, porque aunque no se haya modificado el artículo 82 de la Ley de Renta que define la composición de la unidad familiar, al modificarse la legislación civil sí que se incluyen dentro de la unidad familiar no solamente aquellos hijos mayores de edad incapacitados sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, también se incluye aquellos sobre los que se ha constituido una curatela representativa por resolución judicial. Por tanto, Miguel, aunque tenga 19 años, como tiene una curatela, sí que va a formar parte de la unidad familiar, al igual que su hermana Sara. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podríamos elaborar las declaraciones de la renta para Carlos y para Laura. Accedemos primero a la renta de Carlos y vemos que aparecen tanto Sara como Miguel. Sara en el apartado de hijos menores de 18 años, que forman parte de la unidad familiar. Si entramos en ella, vemos que nos aparece como clave de vinculación una D. La clave D divide el mínimo por mitad entre los progenitores y corresponde en este caso porque se trata de hijos de parejas de hecho. Por otro lado, tenemos que cuando se pone una clave D, en la parte inferior de la pantalla se identifica al otro progenitor, a Laura. En las parejas de hecho, es necesario que se consigne una clave 3 en otras situaciones para que no se aplique la reducción de 2.150 euros de familia monoparental en el caso de que uno de los dos progenitores quisiera tributar conjuntamente con los hijos. Bueno, pues la clave 3 dice hijo del declarante, es decir, hijo de Carlos, si este último, es decir, Carlos, convive con el progenitor, es decir, Carlos y Laura conviven, no se aplica la reducción por tributación conjunta. Bueno, pues forma parte de la unidad familiar, pulsamos aceptar y nos centramos en Miguel. Vemos que Miguel aparece en el apartado de hijos de entre 18 y 24 años, porque, es decir, junto al resto de descendientes. El motivo de que venga en la parte inferior es que la agencia tributaria desconoce que le han otorgado la curatela representativa. Tenemos que modificarlo, tenemos que quitarlo de este apartado inferior y llevarlo a la parte superior de la pantalla. Bueno, pues lo que hacemos es, vamos arriba, luego lo quitamos. Mejor primero tenerlo ahí. Incluimos la información de Miguel. En vinculación, para partir del mínimo por mitad, hemos visto que es la D. Y en otras situaciones, lo normal sería poner una 3, que es hijo de pareja de hecho. Lo que pasa es que aquí tenemos que, además hay otra clave que es 2, hijo mayor de edad, sobre el que se ha constituido curatela representativa. A Miguel le correspondería también esta clave, le corresponden la 2 y la 3. Si ponemos la clave 4, lo arreglamos, porque dice hijo del declarante cuando concurra simultáneamente las situaciones 2 y 3. Ponemos clave 4, cumplimentamos el resto de datos, ponemos que forma parte de la unidad familiar y al poner clave de vinculación D, tenemos que cumplimentar los datos del otro progenitor. En este caso, como Laura ya el año pasado dijimos que, o sea, han comunicado que era la otra progenitora, se selecciona directamente y pulsamos aceptar. Nos indican que tenemos que cumplimentar la clave de discapacidad porque ha puesto que tiene curatela representativa. Se me había olvidado. Tenemos que poner la discapacidad clave 4, curatela representativa o incapacitación judicial por sentencia de la jurisdicción civil. Ya tenemos todo, pulsamos aceptar y una vez que tenemos a Miguel en la parte superior, lo podemos quitar de abajo. Lo borramos, continuar y pulsamos aceptar. Llegamos a un resumen de declaraciones con 2 columnas. Si nos fijamos, el resultado es idéntico. ¿Por qué? Porque no se aplica la reducción por tributación conjunta ya que los progenitores conviven.
Generalmente este es el resultado que debe dar, debe ser similar. En algunos casos, en parejas de hecho, puede afectar el hecho de incluir alguna deducción, sobre todo alguna deducción autonómica que varíe y sea más favorable a la conjunta, porque los requisitos que se piden a lo mejor son diferentes. Bueno, nos fijamos en el importe de los mínimos, idénticos también en individual y conjunta. Entramos en la de Carlos, por ejemplo, el mínimo del contribuyente, el que corresponde por razón de su edad, 5.550 euros, y en los mínimos por descendientes viene un importe de 2.250 euros. El primer descendiente, Miguel, por orden de edad, corresponde a una cuantía de 2.400 euros, serían 1.200, y por el segundo descendiente, que sabéis que tiene mayor importe de mínimo, correspondería la mitad de lo que corresponde por el segundo, que son 1.350. Por tanto, 1.200 y 1.350 le ponen el importe que su 50%. El mínimo por discapacidad de más del 65%, que es el que se presume cuando hay curatela representativa, es de 12.000 euros. Le han puesto 6.000 a él. Por lo tanto, vemos que los mínimos se han aplicado perfectamente por mitad. Ya estaría perfecta la declaración de Carlos. Vamos a ver ahora la de Laura. Pues en la renta de Laura vemos la misma situación que teníamos para Carlos. Por un lado, Sara, hija menor de 18 años, y por otro lado, Miguel, que aparece con el resto de descendientes. Sabemos que esta situación no es correcta porque tiene la curatela representativa, entonces lo borramos y lo incluimos aquí, en este primer apartado. Una vez que tenemos complementada su información, pulsamos aceptar. Ya aparece en el apartado de hijos la unidad familiar, pulsamos aceptar y llegamos al resumen de declaraciones. Aquí podemos comprobar que tenemos dos columnas de resultados, una para Laura y otra para la unidad familiar, tributación conjunta. No existe reducción por tributación conjunta y en cuanto al importe de los mínimos, vemos que es el mismo que le había salido para Carlos y el mismo en tributación del declarante o en tributación conjunta.